Bueno. Yusef Rota, querido, ¿cómo estás? Ya te vi. Bienvenido a Escritores en Construcción. Es un honor para mí que puedas estar en esta comunidad. Muchas gracias. Eh, Fíjate que desde hace rato ya te había yo invitado porque el tema del que nos vas a hablar hoy es, es potente, actual, necesario y además nos permite también incorporar todo lo que actualmente está a nuestra mano de la mejor manera, que se convierta en una herramienta útil y no en un problema. Y para eso estás hoy aquí, te lo agradecemos de verdad, será una hora completa para ti. Vamos a dar algunos minutos al final, si estás de acuerdo, porque seguramente Claro, muchos de nosotros querrán hacerte preguntas. Entonces, Yusef, no me queda más que presentarte y dejar a la audiencia contigo en las mejores manos, en las tuyas. Yusef, nacido en Barcelona, se graduó de Comunicación de la Ibero en 1969 y de maestría y doctorado en Comunicación de Michigan State University. Ha sido profesor de la Ibero, la NAWAC y la UNAM en México y de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras. La mayor parte de su carrera se desarrolló en la Universidad de Ohio, donde fundó el Centro de Estudios en Comunicación y Desarrollo, que en la actualidad cuenta con 400 egresados de maestría y más de 70 de doctorado. Ha sido consultor de múltiples organismos internacionales, particularmente la UNESCO, y ha dirigido programas, intercambio, asesorías e investigaciones en 35 países. Es profesor de posgrado en comunicación y desarrollo de Temple University en Filadelfia y actualmente reside en Austin. En su charla de hoy, Yusef nos hablará de cómo podemos defendernos de la desinformación, la propaganda y la manipulación que se han convertido en una amenaza constante en los medios de comunicación contemporáneos, ahora agravados por el poder de la inteligencia artificial. Yusef nos hará ver que este es un problema de hoy que rompe con milenios de historia y nos describirá el problema actual. También pondrá énfasis en lo que cada uno de nosotros podemos hacer para estar mejor informados, para asegurar que filtramos la mala información y así podemos centrarnos en la que tiene veracidad. Y también que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos. Al final, Yusef hará algunas observaciones sobre la inteligencia artificial. ¡Qué temazo del cual, Yusef, te adelanto, desconozco todo! Yo estoy en el bando que me da miedo usar la inteligencia artificial, pero que considero una grandísima herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir lo que está en nuestra mano, pero para tener ese filtro y elegir lo realmente útil y lo realmente también seguro? Bienvenido a Escritores en Construcción, querido Yusef. muchas gracias, mi querida Esperanza. Una introducción demasiado generosa, pero muy agradecido. Y es para mí un auténtico privilegio estar con este grupo. Y no solo porque la capacidad convocatoria que tiene Esperanza es espectacular y aceptar la invitación de ella para mí es un honor, sino también y de manera muy especial porque se trata de un grupo de mí o de nuestra querida alma mater, la Ibero. Um, Pocas veces he tenido tanto entusiasmo y tanto placer de dar una conferencia como con este grupo. Así que un placer estar con ustedes. Los abrazo a todos con mucho cariño. Y efectivamente, Esperanza definió muy bien el tema que vamos a tratar. Y lo que voy a aclarar como principio para entrar es que generalmente a mí me gusta dar charlas de manera más espontánea, con notas, con PowerPoint, con un guión. Pero esta vez quiero reducir la presentación a 45 minutos y dejar un tiempo para preguntas y comentarios. Tengo mucho que decir, es un tema muy denso, que lo quiero hacer lo más fácil posible, pero para poder manejar el tiempo de una manera muy controlada, preferí escribir lo que voy a presentar y leerlo.
porque si no me puedo ir por tangentes y si no me doy cuenta van a ser 2 horas. Entonces, empecemos como pequeña introducción por aclarar que para poder hablar de medios de comunicación, tenemos que hablar de 2 cosas. En primer lugar, de qué son los medios de comunicación, cuando aparecen en la historia humana. Y en segundo lugar, estar conscientes de que sin alfabetización no habría medios de comunicación. Si empezamos por los medios de comunicación con una capacidad de alcance más allá de un grupo, más allá de lo que la comunicación verbal, oral, puede alcanzar, es un fenómeno muy reciente en la historia humana. Empieza en el año 1440 cuando Gutenberg, en Europa, inventa la prenta de tipos móviles. En China ya tenía más de 200 años. Tan pronto introduce la imprenta y pone al alcance del público en general materiales, libros que antes no eran asequibles más que a unos pocos, sacerdotes, monjes, parte de la nobleza, etcétera. Cuando esto ocurre, empieza a expandirse el alfabetismo, sobre todo en los países protestantes, que eran los que decían que había que quitar a los sacerdotes como intermediarios y darle a cada creyente acceso directo a la palabra sagrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, etc. Aún así, pasaron 300 años para que realmente hubiera un primer medio de comunicación masiva aparte de los libros, que fue la prensa. Y la prensa apenas empieza a desarrollarse en el siglo XIX y no se populariza realmente hasta 1884, cuando se inventa en Estados Unidos el linotipo. Y empieza entonces, había empezado un poco antes, pero se expande entonces lo que se conocía en inglés como The Penny Press, o sea, un periódico que costaba 1 centavo, vivía de la publicidad. Y esto le dio una expansión muy grande a la palabra escrita, de manera que un periódico podía alcanzar a todos los miembros de una comunidad y en caso de periódicos importantes como el New York Herald Tribune, el New York Times, etcétera, pueden alcanzar a todo un país. Simultáneamente, se dio otro fenómeno muy importante en el siglo XIX, y es que por primera vez en la historia, a finales del siglo, unos pocos países introducen una innovación radical, que es la educación universal básica. Antes, quienes tenían acceso a la educación eran muy pocos privilegiados, ciertamente sacerdotes, pero algunos monjes, algunos comerciantes, relativamente pocas personas. En el siglo XIX, en Alemania sobre todo, pero también Holanda, países escandinavos, Japón en el oriente, introdujeron la educación pública. Y eso empezó a expandir la alfabetización como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Los medios electrónicos son fenómenos del siglo XX. La primera estación de radio aparece en Pittsburgh en 1920. La televisión, hay un par de canales, uno en Londres y uno en Nueva York, muy a finales de los 30, se paran por la Segunda Guerra Mundial y la expansión de la televisión viene después de la guerra. El Internet, que empieza por los 60, con ARPANET, BitNet y otros, era lo que pude usar antes de que llegara el Internet como lo conocemos, pero el Internet apenas se introduce al público masivo, al público que no tenía que programar en Fortran 2 o en Fortran 4 para poder enviar protocolos de información y comunicarse por correo electrónico de una forma que requería un poco de conocimiento de computación. Esto apenas empieza en 1993 con la introducción de Mosaic y que muy pronto es sacado del mercado por el World Wide Web y los programas que estuvo sacando Microsoft y otras compañías. Pero estamos hablando de que el Internet no tiene más que 33 años escasos. Los medios sociales son fenómenos del siglo XXI. 2006 se introduce Twitter.
ahora X, que mejor ni comento la porquería que es, pero eso es otra historia. Um, Facebook, el año 2007 es crucial. 2007, Apple introduce el iPhone. Facebook empieza. Otros medios sociales nacen en 2007. Y la explosión de los medios sociales empieza realmente alrededor del año 2012. Estamos hablando de 13, 14 años, nada más. Y finalmente la inteligencia artificial a la que tenemos acceso nosotros, porque lo hablaré dentro de un rato, pero la inteligencia artificial empezó en 1956, ya tiene su tiempo, pero la que tenemos acceso nosotros, que no tenemos que ser expertos en un tema y expertos en manejar computadoras y sistemas complejos, sino simplemente hacer una preguntita y nos contesta de inmediato, pero eso apenas se introduce en noviembre de 2022 con ChatGPT. En otras palabras, estamos hablando de cosas muy recientes. Y lo mismo aplica a la alfabetización, que realmente es un fenómeno de los últimos 150 años. En el año 1 de nuestra era, o sea, el pico del Imperio Romano, únicamente entre el 1 y el 3% de la población romana sabía leer y escribir. Para el año 500, Edad Media, eso se había reducido entre 1 y 2%. Para el año 1500, 1000 años después, gran revolución, ya había llegado el alfabetismo a entre 5 y 10% de la población de Europa. Muy, muy poco. Aunque eso sí variaba. En algunos países, sobre todo de la Reforma Protestante, el porcentaje era mayor. Para 1900, el porcentaje de población del mundo que podía leer y escribir era entre el 20 y el 25%. Y eso variaba mucho. En Alemania, el país más avanzado en aquella época, 99%. Estados Unidos, 90%. España, en 1900, 44% de alfabetización. En México, entre 15 y 20%. En el resto de América Latina, en África, etcétera, pues seguían entre el 1 y el 3%. Para 1950 ya había llegado entre 40 y 45% de la población. Es decir, cuando empieza el México moderno, con el presidente Cárdenas y posteriores, la mitad de la población del mundo, menos de la mitad, no sabía leer y escribir, y en México un porcentaje menor. Finalmente, la UNESCO calcula que a finales del año 2025, o sea, ahorita, el 87% de la población del mundo sabe leer y escribir. Eso quiere decir que el 13% no sabe, por lo tanto, más de 1.000 millones de personas todavía no tienen esa habilidad. Pero alfabetizar ya no significa gran cosa. Tradicionalmente se ha hablado de alfabetización a dos niveles. Alfabetización básica, que es la capacidad de leer y escribir, y la alfabetización funcional, que es la capacidad de utilizar información completa. Ahora se ha introducido una tercera categoría que se llama alfabetización crítica, que es la capacidad de evaluar la calidad y veracidad de la información. La alfabetización básica ha aumentado enormemente, 87%. La alfabetización crítica, muy poco. La pregunta ya no es, ¿puede una persona leer? Sino, ¿puede interpretar, evaluar y juzgar información, sobre todo generada por máquinas? Durante siglos, la alfabetización significó descifrar palabras. Hoy significa distinguir verdad de falsedad, verificar fuentes, reconocer sesgos, interpretar datos y pensar críticamente. Para entender mejor la dificultad que tenemos para adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías, tomemos en cuenta la experiencia humana. Desde los primeros homínidos, la comunicación ha sido un fenómeno interpersonal y oral. Esto empezó a cambiar con la invención de la escritura, que permitió un alcance más grande, una transmisión de información a través del espacio y el tiempo.
Los primeros indicios de escritura ocurren hace 10.000 años. Y definitivamente hace 9.000 años, cuando en Mesopotamia se inventa la escritura cuneiforme. Después siguen otros tipos en otras partes, incluyendo en China. Desde entonces, o sea, desde hace 10.000 años, hemos pasado por 4 etapas. Fíjense bien lo que voy a decir de esas 4 etapas. Primero está la sociedad oral. Cuando nos comunicábamos interpersonalmente, cara a cara, nos contábamos historias, la información pasaba en forma oral de una persona a otra. Esta dura hasta la invención de la imprenta, hasta el año 1500. Del año 10.000, que empieza la escritura, al año 1500, quiere decir que el 95% de la historia de la humanidad, desde la invención de la escritura, ha vivido la tradición oral. A partir de 1500 más o menos, invención de la imprenta, han pasado apenas 500 años y es lo que podríamos llamar la sociedad impresa, que es apenas el 5% de toda la historia humana desde la invención de la imprenta. La sociedad de masas, con educación universal y medios electrónicos, no lleva ni siquiera 125 años. O sea, la séptima parte del 1% de la historia humana desde la invención de la imprenta. Y la sociedad digital con inteligencia artificial es de ahorita, está empezando ahorita mientras hablamos. Es decir, la experiencia humana de acceso a medios de información es un fenómeno muy reciente, pero aún así ahora ya no es solo cuestión de saber leer y escribir. Ahora necesitamos alfabetización mediática, alfabetización digital, alfabetización estadística, alfabetización científica, pensamiento crítico y juicio ético. La era de la inteligencia artificial representa un cambio, como mínimo, comparado al extraordinariamente revolucionario cambio de la invención de la imprenta y, pienso yo, probablemente mucho más grande aún. La pregunta ya no es, ¿puede una persona leer? Sino, ¿puede interpretar, evaluar, juzgar información generada por máquinas? La gran transición del siglo XXI no es de la ignorancia al conocimiento, sino de la información al discernimiento. Por otra parte, la velocidad de difusión tecnológica se está acelerando de manera exponencial, mientras que las instituciones sociales, educativas, políticas, regulatorias, religiosas, etcétera, no se adaptan a la misma velocidad que las tecnologías. Y se crea una gran brecha entre lo que las tecnologías están haciendo y lo que nuestras instituciones son capaces de hacer y de reaccionar. Hoy en día necesitamos desarrollar una mayor capacidad de complejidad cognitiva para funcionar eficazmente en la sociedad. Planteado así, y como una forma de sintetizar todo este asunto, hace unos pocos meses escribí un poema sobre ese tema, que se los voy a leer. Y lo titulé Inteligencia y Sabiduría, que sintetiza toda esta cuestión. Quiero aclarar antes que yo escribo poesía, publico, escribo en inglés, y en este caso, en la traducción al español, me encuentro con un pequeño problema, y es que tanto la palabra inteligencia como la palabra sabiduría en inglés son mucho más polisémicas que en español. En inglés, inteligencia no es solamente intelligence, no es solamente la capacidad de procesar información, de adquirir información, es también el uso estratégico de la información. Por alguna razón, la principal agencia de espionaje de Estados Unidos no se llama la Agencia Central de Espionaje, sino la Agencia Central de Inteligencia, Central Intelligence Agency. Igual la palabra sabiduría, que en inglés se dice wisdom. Pero wisdom no es solamente ser sabio. Wisdom también es ser sensato, es tener una capacidad de discriminación, la capacidad de transmitir información de una manera clara y convincente. Entonces, inteligencia y sabiduría, piensen en las connotaciones en inglés y ahí va el poema.
La inteligencia ha ocupado el centro de nuestras vidas. Habla el lenguaje de la velocidad, caminos más cortos, respuestas más rápidas, máquinas que predicen y completan. Llamamos a eso progreso. Pero bajo la certeza de la aceleración permanece una pregunta. No si la inteligencia puede crecer, sino si sabe hacia dónde crece y qué deja sin atender en el camino. La sabiduría es otra cosa. No es acumular información, sino ejercer el juicio, reconocer lo que importa entre el ruido de las señales y orientar la acción hacia lo que vale la pena. Desde hace siglos conocemos la diferencia, saber más o saber qué hacer. La inteligencia analiza, la sabiduría conecta. La inteligencia busca poder, la sabiduría busca coherencia. Pero en un mundo saturado de información, hechos y ficciones se confunden. Las imágenes se multiplican más rápido que nuestra capacidad de juzgar. Y así se abre la brecha de la sabiduría. La distancia creciente entre los problemas que enfrentamos y nuestra capacidad para responder con reflexión y prudencia. No es falta de inteligencia, es una falta de juicio. Pensar por uno mismo sigue siendo una condición de la libertad. Hannah Arendt advirtió que el peligro comienza cuando el pensamiento guarda silencio. No la ignorancia, sino la renuncia a juzgar. La libertad rara vez se pierde de golpe, se cede poco a poco, cuando otros deciden qué es verdad y qué debe hacerse. Pero el desafío, por eso el desafío de la inteligencia artificial no es solamente tecnológico, es humano. El peligro no reside en la máquina, sino en lo que decidimos hacer con ella. La sabiduría en esta época no consiste en rechazar la inteligencia, consiste en ejercer contención cuando la automatización seduce, juicio cuando la velocidad domina y responsabilidad cuando resulta más fácil delegarla. Porque la era de la inteligencia artificial no es solamente una prueba de inteligencia, es sobre todo una prueba de sabiduría. Y si quieren sintetizar este poema y toda la presentación, mucho más, en solamente como 6 palabras, les voy a reproducir aquí una cita del Papa León XIV hace unos cuantos días en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, en la que cita a Gaudí, Antonio Gaudí, el magistral, gran arquitecto catalán, que dice, primero, el amor, luego, la técnica. Ahí se reduce todo. En el resto de la charla voy a tratar 2 temas relacionados. ¿Cuál es la naturaleza del problema en esta era de la desinformación e inteligencia artificial? ¿Y qué podemos hacer para obtener información válida y confiable? Lo primero es abandonar la búsqueda de la certeza absoluta en los medios, porque no la vamos a encontrar. Más bien tenemos que ver qué evidencia se presenta. ¿Qué evidencia se presenta o qué evidencia se puede obtener? ¿Qué tan sólida es esa evidencia? ¿Qué tan probable es que sea correcta? ¿Y qué dicen las mejores fuentes disponibles? Siempre prioricen la evidencia sobre las opiniones, comentarios y relatos. Tengan en cuenta que la realidad tiende a ser compleja, mientras que las redes sociales y muchos medios informativos la simplifican y premian la indignación, la emoción, la simplicidad y dan la información con un tono de seguridad excesiva. Siempre busquen la evidencia. Lo menos importante es quién lo dijo, cuántos seguidores tiene
o cuántas personas lo han compartido. Lo que sí importa es qué datos respaldan esa afirmación, cuál es la fuente, cómo se obtuvieron y cómo pueden verificarse. Lo que conviene evitar son los influencers, cuentas anónimas, cadenas de WhatsApp, videos y otras informaciones sin fuente y publicaciones que apelan a las emociones. Es útil buscar convergencias independientes. Por ejemplo, ver si una afirmación está respaldada por otra publicación seria, por universidades, organismos internacionales, etcétera. Si coinciden, la credibilidad aumenta. Aprendan a reconocer señales de alerta en la información que les llega. Desconfíen de mensajes que apelan al miedo, que apelan a la ira y nos hacen enojar, que ofrecen explicaciones simples o que ofrecen certeza total con expresiones tales como está demostrado que, o no hay ninguna duda sobre, o todos los expertos mienten. Y otra señal de alerta, nosotros mismos, con nuestros propios sesgos personales, lo que los psicólogos llaman en inglés confirmation bias o el sesgo confirmatorio. El hecho es que a todas las personas, nos gusta aceptar lo que nos gusta y aquello con lo que estamos de acuerdo. Y que tendemos a cuestionar a quienes contradicen nuestras ideas. Los invito a una cosa, háganse una pregunta. ¿Seguiría creyendo lo que creo si me topo con información creíble y contraria? Y no es que en tal caso debemos cambiar de opinión instantáneamente, pero sí reflexionar y ponderar, pensar, analizar, investigar. En general, ante la información, incluyendo la inteligencia artificial, sigan el consejo del presidente Reagan de Estados Unidos cuando negociaba con la Unión Soviética, con Gorbachev, y había muchas dudas sobre la confiabilidad de lo que decían los soviéticos. Y él decía, trust, but verify. Confíen, pero verifiquen. Sobre todo con la inteligencia artificial, vayan con cuidado con imágenes, videos, fotografías y audios. Desde siempre, históricamente, estamos acostumbrados a creer que la información visual es auténtica. Una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes no mienten. Bueno, eso se acabó. Estamos acostumbrados a creer, pues, que la información visual es auténtica y fidedigna, pero cada día es más fácil editarla y aún crearla con los deepfakes. Como regla, las personas que se informan solamente o mayoritariamente a través de redes sociales corren un gran riesgo de estar mal informadas, manipuladas y entregadas a cámaras de eco. Recuerden la frase del gran astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. En una frase, la mejor defensa contra la desinformación no es una tecnología, una ley o una plataforma. Es una combinación de pensamiento crítico, humildad intelectual, verificación independiente, comprensión de los sesgos humanos y disposición a seguir la evidencia incluso cuando contradice nuestras preferencias. Consideremos ahora el caso específico de noticieros de televisión y radio, podcasts, medios sociales, prensa escrita e inteligencia artificial como fuentes de noticias y de información en general. ¿Qué podemos hacer para acceder a información válida y confiable? Mi primer consejo es que en lugar de acercarnos a los medios en forma pasiva para ver qué información nos dan o cuáles son las noticias del momento, empecemos por reflexionar qué es lo que a nosotros nos interesa saber, con qué propósito acudimos a los medios y por qué le hacemos una pregunta a nuestra aplicación de inteligencia artificial.
Sin duda, los noticieros siguen siendo una fuente importante de información para millones de personas, pero tienen limitaciones estructurales que conviene entender. En primer lugar, los medios deciden qué es noticia. Ellos lo deciden. Su sesgo más importante puede ser no lo que dicen, sino lo que no dicen. Las múltiples noticias que excluyen de su cobertura, algunas de las cuales nos pueden interesar a nosotros mucho más y ser mucho más útiles para nosotros. Con eso, los medios determinan cuál es la agenda pública. La implicación es, si está el noticiero, debe ser importante. Si no está, luego es inexistente. En inglés se denomina agenda setting, el establecimiento de la agenda o el establecimiento de la agenda pública. Miles de acontecimientos quedan fuera de la cobertura de los medios y alguien lo decide. ¿Por qué? En función de los intereses de quién. El mensaje subyacente que nos transmiten es: lo que informamos es importante, lo demás no lo es. En segundo lugar, el tiempo y espacio que dedican a una nota es limitado. En televisión puede ser 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Imposible reflejar la complejidad de muchos eventos en ese tiempo. Un conflicto internacional, Ucrania, Irán, es mucho más que el ataque de hoy y la destrucción causada. Se ignora su historia, eventos pasados en los cuales no entendemos el presente, repercusiones económicas, dimensiones culturales, ramificaciones geopolíticas, etc. Nuestro conocimiento sigue siendo limitado y sesgado y nuestra comprensión muy pobre. Con los medios, la simplificación es inevitable. Lo complejo se vuelve simple. Los matices desaparecen. Y nosotros recibimos conclusiones más que procesos de razonamiento. En tercer lugar, medios como la televisión siguen la lógica del espectáculo. En sus noticias tienden a privilegiar conflicto, drama, escándalo, tragedia y confrontación. Por ello existe una tendencia a sobrerepresentar noticias como crimen, violencia, crisis, enfrentamientos políticos y controversias. Al mismo tiempo, lo que ignoran, lo que queda sin ser informado, son procesos graduales, como los avances científicos, mejoras sociales lentas y políticas públicas exitosas, pero poco dramáticas. El resultado puede ser una percepción del mundo más caótica y peligrosa de lo que indican los datos de la realidad. Así, la mayoría sabemos de las guerras, y sí es terrible y digno de ser cubierto, pero sabemos también que en los últimos 20 a 30 años ha habido la mayor reducción de pobreza en la historia de la humanidad, que la mortalidad de la malaria, que hace 20 años mataba 1 millón de niños cada año, se ha reducido a entre 60 y 80%, y que en este momento, esta semana, se acaba de introducir una vacuna recién inventada con ayuda de inteligencia artificial que se calcula que reducirá la mortalidad por la malaria en un 95%. Pero esto no está en los medios, eso no es noticia, pero se está salvando millones de vidas. O piensen en la imagen de los públicos de Estados Unidos y Europa que pueden tener sobre México si todo lo que escuchan es crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Y raramente escuchan algo sobre los grandes avances en arte, cultura, ciencia y mucho más que ocurren día a día en México. En la cobertura noticiosa, tampoco podemos ignorar que los medios son un gran negocio y que atrás de cada medio hay intereses corporativos que inevitablemente influyen sobre cómo se informa sobre ciertos eventos o si se oculta la información. Aunado a estos intereses está la publicidad, que es de lo que viven los medios. Hemos visto que recientemente en Estados Unidos, como cadenas que antes eran defensoras del periodismo libre, CBS, ABC, Disney,
ahora se someten a presiones del gobierno o de intereses privados. Lo anterior es cómo los medios definen la agenda pública. Un problema relacionado pero diferente, es el encuadre de la información, lo que en inglés se llama framing, que no es lo que se dice, sino cómo se dice. La forma de presentar la información influye en la percepción. Veamos un ejemplo de algo que está pasando en este momento. En Estados Unidos y en Europa, ambas partes experimentan crisis derivadas de la inmigración legal e ilegal. El que han llegado muchas personas con la intención de emigrar no está en duda. Pero, ¿cómo se presenta esa información? ¿Acaso se presenta como una crisis humanitaria en la que hay una presión moral de proteger a quienes buscan refugio? ¿O acaso se presenta como una consecuencia lógica del colonialismo y del neocolonialismo del que Europa y Estados Unidos tienen responsabilidades? ¿O en lugar de esas aproximaciones más amables, acaso se presenta esa crisis de inmigración como una crisis de seguridad nacional, una invasión, un desafío económico o incluso una intrusión de criminales y gente peligrosa? Hay un ejemplo que he usado por años para ilustrar el fenómeno del encuadre. Imagínense dos hombres jóvenes, 20 años cada uno, en la línea divisoria entre Palestina e Israel. De un lado, el joven de 20 años trae un uniforme azul, botas del ejército de Israel y una ametralladora. Del otro lado hay un joven de 20 años con el equivalente al uniforme que usan, tenis, jeans y una camiseta y una ametralladora. Antes de hablar de nada, lo más probable es que los medios digan que hay un soldado israelí frente a un terrorista o un pistolero palestino. ¿Ya se encuadró? Ya sabemos que un joven de 20 años con uniforme del ejército de Israel representa la ley, el orden, el Estado constituido. En países como Estados Unidos, donde a los soldados se les tiende a admirar, pues bueno, se admira a ese hombre. ¿Terrorista? ¿Pistolero? Por supuesto, quienes escuchan los medios de difusión en países árabes tienden a invertir los papeles y tienden a presentar a los jóvenes palestinos armados como defensores de la libertad y a los soldados israelíes como otra cosa. Digno de notar también es cuáles son las fuentes oficiales de información. Generalmente son gobiernos, agencias estatales, empresas, expertos y otras autoridades. Raramente son sindicatos, académicos independientes, ONGs, grupos de la sociedad civil y similares. Y otro sesgo que hay que notar es el sesgo de la actualidad. Noticia es el evento inesperado y explosivo que ocurre hoy. Y si hay imágenes, mejor. Raramente el evento es lo que se desarrolla lentamente a lo largo de mucho tiempo, que generalmente es de mayor importancia y de mayores consecuencias. Por ejemplo, el cambio climático, el envejecimiento poblacional, la evolución educativa y en algunos países la pérdida progresiva de calidad educativa, la deuda pública o la transformación cultural. Para evitar acusaciones de partidismo o de sesgo, los medios hoy en día tienden a recurrir a las equivalencias falsas, es decir, el equilibrio aparente entre que consiste en presentar los dos lados de un evento. Es como si entrevistáramos a judíos sobrevivientes del Holocausto sobre su experiencia, pero para equilibrar tenemos que entrevistar a miembros del partido nazi. Hoy en día, cada caso de revelación de actos de corrupción del presidente Trump, su familia y sus allegados, tiene que equilibrarse entrevistando a un vocero de la Casa Blanca. Me parece ridículo. A veces a veces sí hay dos versiones e interpretaciones válidas de un hecho. A veces es justo presentar los dos lados.
Pero muchas veces existe una evidencia abrumadora en una dirección y muy poca en otra. Sin embargo, el formato televisivo puede presentar ambas posiciones como igualmente válidas, lo que genera confusión sobre el verdadero estado del conocimiento. El problema de las equivalencias falsas se magnifica como consecuencia del alto grado de polarización que hoy vivimos. Pero la polarización resulta que es un buen negocio para muchos medios. Así, frecuentemente buscan debates agresivos, enfrentamientos, indignación y declaraciones extremas. Los participantes más moderados suelen resultar menos atractivos para el espectáculo televisivo. El resultado resulta en una imagen de la sociedad más polarizada de lo que realmente es. Relacionado con problemas como la polarización está también el problema de que es verdad. Así, escuchamos a políticos afirmar que ellos tienen su propia verdad o una verdad alternativa. La única forma que se me ocurre para caracterizar a quienes esto afirman es o que mienten o que son estúpidos. La verdad es un absoluto, reflejado en el viejo principio que estudiamos en la escuela, el principio de la contradicción. Una cosa no puede ser y no ser bajo las mismas circunstancias o al mismo tiempo. Lo que sí puede variar es la opinión que se tiene sobre un hecho, pero no el hecho en sí. Aunque yo añadiría que una opinión que contradice un hecho factualmente demostrado no es realmente una opinión, sino seria, sino una fantasía, una excusa o una mentira. Informémonos, pues, en medios confiables. Busquen información sobre causas, contexto, historia, datos de largo plazo y explicaciones alternativas. Y desarrollen un hábito de uso de medios de información más robusto. La televisión o la radio pueden ser buenas puertas de entrada al conocimiento de la actualidad. El error consiste en convertirla en la única ventana a través de la cual observamos el mundo. En una sociedad compleja, ninguna fuente individual, incluyendo la inteligencia artificial, es suficiente por sí sola. La comprensión más confiable suele surgir de la comparación crítica de múltiples fuentes independientes. Lo que sí recomiendo es que eviten usar los medios y las redes sociales como fuentes de información. Aunque digan la verdad, lo que no siempre es el caso, son apenas equivalentes a un titular en un periódico. Una noticia en TikTok, pues es nada, unos segundos, apenas introducen el tema. O sea, son equivalentes a un titular de un periódico, cuando lo que cuenta es la narración que viene después del encabezado. Por otra parte, los medios sociales están llenos de opinión, no hay ningún filtro, suelen estar llenas de sesgo y en general son pésimas fuentes de información. En la era de la aceleración en la que vivimos y en la cual la inteligencia artificial se ha convertido en un actor central, la velocidad de difusión tecnológica se ha acelerado exponencialmente. Al mismo tiempo, las instituciones sociales, educativas, políticas y religiosas, y regulatorias también, no se adaptan a la misma velocidad de las tecnologías. Recuerden que el ser humano pasó casi la totalidad de la historia contando historias, fábulas, anécdotas en forma oral, de persona a persona. Es como hemos sido codificados, como hemos sido moldeados por la totalidad de la historia humana. Nuestra capacidad de adaptación está condicionada por nuestra experiencia histórica, milenaria. Y ahora entramos a la edad de la aceleración, donde los cambios no se producen a lo largo de siglos o décadas, sino en meses. Una pequeña anécdota. Uno de los más grandes genios de inteligencia artificial es Darío Amodei, que fue cofundador de ChatGPT, se salió, es el fundador de Anthropic, que produce Claude, que es un extraordinario programa, en algunos aspectos mejor que ChatGPT. En enero, Darío Amodei publicó un artículo que se comentó muchísimo y que era como lo que sabemos sobre inteligencia artificial en enero del año 2026. En mayo, otro experto, no tan famoso como él, pero un súper experto, publicó otro artículo
Este autor es obviamente admirador de Darío Amodei, entonces no lo criticó, no le echó pedradas, no le echó tomates podridos, pero con todo el respeto le dijo, lo que Darío Amodei nos dijo en enero era cierto en enero, ahorita ya no. Lo que él dijo ya no es aplicable. 4 meses. ¿Quién puede adaptarse a los cambios a esta velocidad exponencial? Eso se refleja también en la dificultad de nuestras sociedades de entender cabalmente los cambios que ocurren, de regularlos, de controlarlos. No es sorprendente que a muchas personas esto les produce angustia, temor y un sentido de no poder lidiar con este nuevo mundo. Y algunas de ustedes decían exactamente esto al empezar la plática, o sea que entienden muy bien de lo que hablo. A todos nos conviene detenernos, informarnos en forma confiable, capacitarnos, buscar ayuda y entrar cautelosamente a este nuevo mundo. Este nuevo mundo cambiará la experiencia humana de manera radical. Yo creo que para bien, pero en el camino habrá tropezones, errores y abusos, y los abusos suelen llegar más pronto que la claridad. Finalmente, unas pocas observaciones básicas sobre inteligencia artificial. La IA no se inventó hace unos pocos años. El primer paso se dio en 1956, 7 años después de la publicación por Claude Shannon y Warren Weaver de un libro, The Mathematical Theory of Communication, la teoría matemática de la comunicación, que es una de las fuentes principales del desarrollo de las redes neurales, que son el tipo de redes que maneja la inteligencia artificial. Este, por cierto, fue un texto básico en mi primer año en el doctorado en Michigan State y tuve que esforzarme para entender esta teoría matemática de la comunicación. Me sacó canas verdes y hasta me hizo pensar que estaba en el programa equivocado, pero en fin, logré salir adelante. Uh, pero el hecho es que ni los expertos entendían bien qué era eso de la IA, ni tenían la capacidad computacional necesaria para hacerlo en los 50. Los primeros trabajos fueron modelos matemáticos y algoritmos que se crearon durante 30 años. A partir de 1985, más o menos, se encontraron ya aplicaciones prácticas. Propiamente, la revolución de la IA empieza a partir del 2012 y se desarrolla a una velocidad exponencial. La IA, ya ahorita, en esos primeros 13, 14, 15 años, ha afectado profundamente muchas disciplinas. En medicina, por ejemplo, y miren lo que voy a decir, en medicina ha salvado ya millones de vidas. Ha ayudado a crear mucho mejores sistemas de diagnóstico de cáncer, entre otros, superando lo que los mejores especialistas pueden detectar. Crea nuevos medicamentos en un tiempo antes inimaginable, como la vacuna contra la malaria que mencioné antes. Encuentra patrones e interacciones invisibles al ojo humano. Con un programa que se llama AlphaFold, por el cual le dieron al que dirige el tercer gran programa de inteligencia artificial, que es Gemini en Google, le dieron el premio Nobel de Medicina, sin ser médico, pero con AlphaFold han podido mapear la estructura de 200 millones de proteínas en el cuerpo humano, cosa que un equipo de alrededor de 10,000 científicos, médicos, enfermeras, etcétera, venía estudiando desde hacía como 50 años. Y el nivel de progreso era detectar como 200 proteínas, bueno, mapearlas, completamente definirlas, 200 proteínas por década. Viene AlphaFold y descubre 200 millones en un par de años. En física y astronomía descubre eventos raros, filtra señales, descubre exoplanetas y galaxias, identifica nuevas partículas y más. En ingeniería ha revolucionado el diseño de estructuras, solucionado problemas complejos, reducido el uso de materiales y minerales, creado sistemas de manufactura avanzada, descubre fallas en estructuras antes de que ocurran. Su impacto en estudios climáticos y meteorología, en programas de conservación ambiental, en educación y mucho más han sido transformativos.
y apenas estamos en los primeros 15 años. Nadie sabe qué traerán en los próximos 15 o 50. Algo que crece a una velocidad exponencial no se puede predecir más allá de unos pocos meses. La mayoría de personas no conoce el enorme impacto positivo que la IA tiene. Su conocimiento se limita a la introducción de la inteligencia artificial generativa basada en grandes modelos de lenguaje, empezando por ChatGPT en noviembre de 2022. Esta ha sido una de las primeras aplicaciones que no requiere conocimiento sofisticado de algoritmos, redes neurales y modelos computacionales complejos, sino que es lo que yo llamo la IA para las masas, para nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es escribir, dictar una preguntita en el idioma que queramos. Y Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT, Sora, nos dan lo que queramos. Nos abre pues un mundo de posibilidades antes inimaginable. Para mí ha sido transformador. A pesar de haber hecho algunos pininos en ese campo, apoyando unas investigaciones que hacía hace unos 30 años en la Universidad de Ohio. Pero lo que tenemos hoy es totalmente otro mundo de lo poco que yo experimenté en aquella época. Por supuesto, la IA también tiene problemas importantes. No voy a ignorar eso. También los tiene. Todas las tecnologías los han tenido. Dudo que esos problemas sean tan graves como las voces alarmistas y catastrofistas que tanto abundan, proclaman. No se alarmen tanto. Pero estas voces han existido siempre, siempre que se creó una nueva tecnología de información, incluyendo cuando recién se había inventado el alfabeto y la escritura fácil. Hay una famosa anécdota de Sócrates sobre eso. Hasta ahora, nunca se han cumplido las visiones de desastre que algunos han proclamado, y no creo que esta vez sea diferente. Pero hay problemas, como los ha habido con el Internet, con el cine, con la televisión, con cualquier otra tecnología, incluyendo con los libros. Las preocupaciones más importantes incluyen la desinformación masiva, la manipulación política, la concentración del poder y la pérdida de privacidad. Pero todo eso ya existía antes de la inteligencia artificial. Lo único es que ahora se acelera, se potencia. Una segunda categoría de riesgos incluyen el desplazamiento laboral, la dependencia excesiva, que nos lleva a que las máquinas piensen por nosotros, cuidado, y los sesgos de los algoritmos. Y finalmente, una tercera categoría, muchos expertos reconocen otros tres riesgos sistémicos. Las armas autónomas, sobre todo en las guerras, la fragilidad sistémica si las máquinas exceden nuestra capacidad de controlarlas, y el riesgo existencial que puede acabar con los seres humanos. Aunque pocos verdaderos expertos creen que este último riesgo sea muy realista. Yo me inclino por el optimismo, pero sin quitar el ojo de los riesgos. Para ello, una regulación mucho más estricta es indispensable y urgente. Pero es excitante estar en el nacimiento de una nueva era de la civilización humana. Eso es lo que quería presentar y con esto, agradeciendo su atención, pues abierto a preguntas, comentarios, sobre lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, querido Yusef. Bueno, ovación de pie, que no nos ves, pero lo haremos, porque vaya charla que nos has dado, de verdad, una ponencia extraordinaria, con un contexto histórico que también nos permite ver de dónde venimos. Siempre debemos saber de dónde venimos para comprender hacia dónde vamos. Así es que eso es lo primero que te agradezco. Y lo segundo es que, haciendo un poco honor a mi nombre, pues me has dado esperanza de que vamos hacia un lugar en el que es inevitable, pero como acabas de decir tú, es fascinante ser parte de esto. Estamos en pañales en esta cuestión de la inteligencia artificial y de muchas otras cuestiones que nos acabas de mencionar, pero qué excitante es ser parte de esto, qué excitante es tener la posibilidad de probar,
de probarnos también en un terreno nuevo. Y eso es extraordinario. Antes de dar paso a las preguntas, yo hice aquí un montón de notas, iba, relacionaba y tal, y te quiero preguntar lo siguiente, a ver si estoy un poco cerca de lo que escuché y a ver si pude hacer una síntesis, como dices tú, esperanzadora y además fascinante. La primera, nuestro reto, finalmente, y eso es lo que me atañe a mí, ¿no? Como escritora y como profesora de literatura, finalmente nuestro reto no será leer ni acumular información, sino discernir. Pero discernir Correcto. lleva tiempo. Ujú. Discernir lleva tiempo en una era donde todo es veloz, donde todo es inmediato. Después, las dos, tengo tres, digamos, tres tesis que engloban esta idea. La segunda es abrirnos a otras formas de pensar, aunque no sea la nuestra, Ujú. o incluso que no sea la nuestra, sin el aunque, ¿no? Abrirnos a nuevas formas de pensar, ¿sí? Seguir la evidencia incluso cuando sea contraria a la nuestra, a nuestras preferencias, has dicho. Esto, al igual que discernir, también lleva tiempo. También implica hacer una pausa, pensar. Y la tercera, abrirnos a nuevas formas de recibir la información, no solo lo visual, siendo seres tan visuales, ¿no? Es decir, preponderantemente visuales. Abrirse a nuevas formas de recibir la información también lleva tiempo. Entonces, en los tres puntos, yo pensé, es que es tiempo para discernir, tiempo para analizar y comprobar e incorporar nuevas formas de pensamiento y tiempo para abrirnos. Tiempo, tiempo, tiempo. Y esa sería la paradoja. En un Sí. tiempo, en una época donde el tiempo es tan escaso, quizás sería una paradoja, pero también se convertiría en nuestro poder personal, Sí. ¿no? Hacer uso de Esperanza, ese tiempo. totalmente de acuerdo con los tres puntos que mencionas y también de acuerdo en que el pequeño inconveniente de los tres es que toman tiempo, Sí. pero, pero no hay remedio. Una medio estúpida, pero simple analogía es ir al súper. Si vas al súper sin saber qué quieres comprar, vas a acabar comprando cosas de cualquier manera. Lo que pasa es que llegas a casa y dices, ching, se me olvidó esto, ching, esto ya lo tengo. Toma tiempo preparar una lista para ir al súper, pero cuando la preparaste, tu visita al súper es mucho más rápida y eficiente. Uh -huh. Um, salir a la carretera sin un mapa. Exacto. Igual, vas a llegar a alguna parte, pero tal vez no donde querías. Todo eso toma tiempo. En el caso de los medios, lo que nosotros tendemos a hacer, y por eso hablaba de que primero pónganse, al principio de la plática lo dije, pónganse a reflexionar para qué veo un noticiero. Nosotros simplemente prendemos la radio, prendemos la tele y a ver qué noticias hay. Uh -huh. En el resto de su vida espero que no hagan eso, que en lugar de ver a ver qué pasa, pues van con un plan, van con una idea, van con un propósito. ¿Cuál es su necesidad de información? ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber? Y busquen esa información. A lo mejor se perderán de ciertas noticias que hay en los medios y si se ponen a pensar, muchas noticias son boberías. Uh -huh. Si no se enteran, no pasa nada, siguen su vida igual, no cambia nada. Los medios tienen una extraordinaria capacidad, cuando están bien manejados, de presentar todo de una forma tan atractiva, tan seductora, tan cautivadora, que ahí estamos embobados viendo ese programa. ¿Y por qué lo vemos? Vayan primero con una conciencia personal. ¿Qué es lo que yo necesito saber hoy? ¿Qué necesito saber ahora? ¿Necesito saber cuál es la última declaración de la presidenta Sheinbaum? ¿O hay algo que realmente necesito para mejorar la condición de mi familia? Bueno, pónganla ustedes la prioridad.
¿Es su familia más importante o es saber lo que hizo la señora Sheinbaum más importante? Yo creo que lo más importante es nuestra familia, nuestras necesidades personales, pero deténganse, reflexionen, decidan qué necesitan y hagan una conducta propositiva en su acercamiento a los medios. Y si hay algo que quieran saber, lo que sí el Internet nos abrió esa puerta y ahora la inteligencia artificial la supermultiplica, es que casi cualquier cosa que quieran saber la pueden encontrar ahora. Mm. El problema ya no es acceso a la información, ese problema ya no existe. Ha existido por el 99.99% de la historia humana, pero ya no hoy. Pregúntenle a Gemini, a ChatGPT, a quien sea que estén usando. Pregúntenle a Copilot, que no es el mejor, pero ahí está, ya lo tienen con Microsoft. Este, Pregúntenle lo que quieran saber, las necesidades de información que tienen. Pregúntenles dónde hay información sobre los asuntos que les interesa, cuáles son los mejores libros, los libros más publicados, los más citados. Ujú. Busquen información propositivamente en lugar de pasivamente. Me Pero encanta. muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Yusef. Y además nos invita, otra paradoja, ¿no? Esto precisamente nos está invitando a nutrir esta coherencia, este criterio, ¿no? Sí, Y el criterio empezaba como a diluirse en esa programación, ¿no? En esta demostración de la información, en esa rapidez. Y sin embargo, eso precisamente es el reto que nosotros podemos aceptar. Bueno, ante eso, ¿no? Yo me posiciono en un lugar en donde llevo a cabo lo que me corresponde con tiempo, con el tiempo que debe y merece, y además puedo hacer uso de mi criterio y de la correcto, coherencia. Está correcto. extraordinario. Ya, mira, nos vamos a ir de aquí amando todo esto y ya no como al principio. Vamos, Yusef, por favor, y queridos compañeros y compañeras, si ustedes tienen algo que compartir con nosotros y con Yusef sobre todo, por favor levanten la mano de Zoom que está ahí en las en reacciones, ahí la van a tener y les doy la palabra. Muchas gracias. Marisa, buenos días. Hola, buenos días, doctor Rota. Muchas gracias por su visión tan optimista, ¿no? Y no como la de Yuval Noah Harari que hace que se me pongan los pelos de punta. Pero yo lo que le quiero plantear, yo migré de ChatGPT a Claude y recientemente integré una herramienta de Claude que se llama Cowork y se ha convertido en mi brazo derecho en mi profesión. Yo hago estudios de mercado. Em, eh, ¿Qué pasa cuando yo como usuaria detecto que hace una omisión y por lo tanto ahí hay un error que si yo no lo detecto tendría consecuencias, ¿no? Em, es, hay, hay algún libro, herramienta, diplomado, curso en donde yo pueda estar mejor armada en lo que la alfabetización crítica se refiere? O sea, tener ese pensamiento crítico más desarrollado porque realmente me preocupó. O sea, porque yo dije, wow, aquí tengo este brazo derecho que es una maravilla, que no me cuesta, que no me va a demandar en el IMSS, etcétera, etcétera, pero comete errores y no sabe que está u omisiones, pues. Sí. Entonces, respecto de la alfabetización crítica, ¿cómo poder hacernos todavía más los usuarios de veras obtener ese pensamiento crítico que creo que por ahí puede ir, o no sé? Pues primero, sí hay que tomar en cuenta que el aproximarse a la inteligencia artificial, y no importa si es Claude, que es muy bueno, yo uso ChatGPT más, Claude también bastante, Gemini, etcétera, todos son muy buenos, todos cometen errores. De hecho, hay una palabra que se ha introducido para decir una cosa que a veces hacen, que es alucinación.
los medios sociales a veces, perdón, la inteligencia artificial a veces alucina, crea citas inexistentes, crea conclusiones de cosas que son falsas. Ustedes usen la inteligencia artificial. Es mucho más probable que ChatGPT o Claude o cualquiera de esos programas les dé información correcta, más probable que les dé información correcta que cualquier noticiero de televisión o de radio. Pero más probable no significa siempre. Entonces, con cualquier medio, siempre ejerzan pensamiento crítico. Siempre busquen confirmar lo que le está diciendo. Y si es para alguien como Marisa, que lo que está haciendo no es nada más pues mejorar su cultura, su conocimiento de la literatura, sino trabajar para el IMSS, hacer un estudio, un proyecto para un cliente, pues no se puede dar el lujo de cometer un error. Porque si ella comete un error, la excusa de es que ChatGPT me dijo que sí, es que Claude me dijo que sí, esa excusa no vale. Entonces, siempre sean críticos, pero no importa el medio, no importa la fuente, incluyendo lo que yo les dije. No me tomen mi palabra, verifiquen lo que dije. Y si encuentran algo que dije que está mal, les voy a agradecer infinitamente que me lo digan. Pero todos cometemos errores y la inteligencia artificial es parte de todos. Entonces, esa es la parte. En cuanto a información, libros, etcétera, que hay sobre el tema, lo primero que diría es, para eso los libros no sirven. O sea, los libros en literatura, en poesía, en novela, no importa. Pueden tener 500 años y siguen siendo tan maravillosos hoy como lo eran hace 500 años. Es otra historia. Libros sobre tecnología. Si yo termino hoy de escribir un libro y lo llevo a publicación, puede pasar de 1 a 2 años que este libro esté en las librerías. Cuando la inteligencia artificial cambia en 3 meses, si algo está en un libro, por definición es passé. Ya no sirve. Entonces, no vayan a libros para informar sobre tecnología. Vayan a publicaciones digitales. Y en este sentido, la verdad es que los propios programas de inteligencia artificial son muy buena fuente. Pero hay una clave. De hecho, hay personas en Estados Unidos que están ganando 100, 200, 300 mil dólares al año solamente porque saben hacer preguntas a Claude o a ChatGPT. Es cómo se hace la pregunta. Al igual que si estoy en una clase y un alumno o una alumna me hace una pregunta mala, pues que no espere que una respuesta buena. No, doctor, incluso hay cursos para hacer buenos prompts, ¿no? Sí, Pero exacto. lo que yo me refiero es cómo podemos ser mejores en el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, la mejor forma de ser mejores en pensamiento crítico, la mejor forma, en mi opinión, es empiecen siempre por tomar cualquier aseveración, cualquier afirmación, cualquier reportaje como probable, no como seguro. Y siempre busquen dónde está el error, dónde está la verificación. En muchas cosas no importa. No, yo tampoco es ser obsesivos, pero en lo que es realmente importante, siempre verifíquenlo. Busquen otra fuente, busquen una manera de verificar en otra fuente que lo que le está diciendo es correcto. Claro. Busquen la lógica, busquen, en fin, hay que estar siempre como alertas a las señales que están por ahí. Mencioné algunas en la plática, obviamente hay más, pero es esta posición de duda cartesiana, donde según las explicaciones de Descartes, tenemos que empezar por dudar. Tenemos que empezar por dudar de todo. Y en el siglo en el que él escribió, tenemos que empezar por dudar la existencia de Dios. O sea, hay que dudar todo. Pero no dudar todo para quedarnos en la anomía, sino que hay que dudar de todo para a partir de ahí acercarnos al conocimiento. Y no tomar cosas como absolutas simplemente porque hace miles de años se dice que Dios existe. Bueno, sí, dame prueba empírica, ¿no? Perdón que use ese ejemplo, es de muy mal gusto, y más con gente de la Ibero. Pero bueno,
Acabas de decir algo, sí, perdóname, acabas de decir algo interesante. A ver, si nosotros usamos la inteligencia artificial para obtener información, como en el caso de Marisa y de muchísimos otros aquí, incluyéndome, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que hacer es también entender de dónde proviene la información que nos va a llegar, ¿no? siempre. O sea, es decir, no es de una máquina perfecta sin errores. O sea, el contenido proviene también de seres como nosotros, imperfectos y que tienen otras formas de pensar. Entonces, es esa misma también, ¿cómo diré?, realidad, ¿no? Que tenemos que ver la inteligencia artificial de qué se nutre, de quién se nutre y por ende tener ese tratamiento con ella. No es Sí, infalible, ¿no? no. Por eso también, Ujú. esa sería cuestión para otro tema, pero siempre pienso, para la literatura, es que no se podría, y siempre lo pienso en mi opinión, ¿no? Que la inteligencia artificial sea capaz de dotar a un poema de sensibilidad, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente todo lo que está ahí, que estoy viendo, no es dudar por dudar, sino es entender que viene de alguien que puede tener un fallo porque esa información está ahí contenida por seres humanos. Entonces eso también te da esta observación que te permite también abrirte a ese criterio, ¿no? Hago mi Sí. parte. Una vez más, volvemos a implica tiempo y esa es la paradoja. Pero si nos saltamos el paso del criterio, del tiempo y de la coherencia, entonces estamos dándole todo el poder a la inteligencia artificial, ¿no? Es una cosa... Sí, sí. Y mira, lo que acabas de decir, Esperanza, junto con la pregunta de Marisa, me hace caer en una cosa que yo hago y que les recomendaría que lo hagan. Me he dado cuenta que poca gente lo hace, pero se lo recomiendo. Cuando le pido a cualquiera de esos programas de IA algo que es importante, siempre incluyo en la pregunta la siguiente cláusula. Dame la cita bibliográfica de cada una de las fuentes que usaste. Eso es bien importante. Y es Genial. una forma que pueden empezar a desarrollar ese pensamiento crítico. Uh -huh. Porque si las fuentes son fuentes que ustedes dicen, no, realmente son las fuentes más creíbles, más autorizadas en ese campo, vamos bien. Si Sí, empieza a mencionar autores que ni saben que existen, pues alerta, alerta, ¿no? claro. Saber En hacer fin, la pregunta, ¿verdad, Yusef? Lo que sí, decías sí, hace un sí, sí, momento. sí. Gracias. Pasamos con Gina. Buenos días, querida Gina Prián. Hola, buenos días, Yusef. Qué gusto verte aquí. Gracias por tu conocimiento y tu tiempo para nosotras, para nosotros. Saludos a todo el grupo. Adriana, querida, también a ti. Esperanza, gracias. Siempre nos pones a movernos en temas increíbles. Yo tengo una duda muy concreta, Yusef, además de agradecerte muchísimo la plática. Hace poco el Indautor publicó que queda prohibido, creo que no fue la palabra, pero el caso es que si tú quieres registrar una obra y te apoyaste o la hiciste con inteligencia artificial, no la puedes registrar como autora o autor. Y a mí me pareció muy difícil que se pueda notar para la gente que está en el Indautor y detectar que una obra está hecha así. ¿Hay alguna herramienta como para que cuando alguien te manda un documento puedas detectar que esto es así o de plano estamos un poco a la deriva ahí todavía? No, y cada vez menos a la deriva, cada vez menos. En mi caso, por ejemplo, en los cursos de posgrado que he estado dando en la Universidad de Temple, en Filadelfia, yo no hago exámenes, sino trabajos, ensayos, investigaciones. Los estudiantes me entregan el trabajo, yo los leo, los comento ampliamente y se los regreso. Pero tengo acceso a un programa que se llama Turnitin. Y ese programa ¿Cómo? permite ¿Perdón? Turn It In. No estoy seguro de que esté abierto al público, sino que es a través de universidades que se suscriben al servicio. Ok. Pero como este hay otros. Y este programa analiza el escrito de un estudiante para encontrar plagio,
En fin, encontrar todo tipo de problemas que no deberían estar ahí. El problema se complica por una cosa. Hay autores que van con Claude, con ChatGPT, lo que sea, y le dice, escríbeme este libro. Digo, obviamente más preguntas que eso, ¿no? Pero básicamente escribe este libro y lo hace. Y en 24 horas ya escribió una novela. Wow. Bueno, obviamente esto es totalmente, totalmente indecente, inmoral, ilegal y debe de estar penado. Um, pero en la realidad en la que ya vivimos ahorita, si a mí me dijeran que en cualquier cosa que yo hago no puedo incluir información que he obtenido a través de ese tipo de recursos, estaría perdido. Pero eso no era diferente antiguamente. Cuando empecé mis estudios de doctorado, que no había para nada lo que hay ahora, pues era caminar de mi oficina a la biblioteca y empezar a ver sacar el libro, sacar el artículo, tomar notas a mano, pero en el fondo era lo mismo. Nada más que ahora no Pero tengo que es quemar que la es biblioteca. distinto que recurras a información a que, como acabas de decir, le digas a la inteligencia artificial, escribe un libro por mí, ¿no? Que eso es Claro, lo es muy crudo. distinto. Es muy Sí, distinto, pero es donde está un poco el equilibrio. Que si tú escribes un libro, puedes tener a lo mejor un párrafo que sí tomaste de la inteligencia artificial. Yo lo que recomiendo y lo que hago es que si tomo un párrafo que me lo dio ChatGPT, es exactamente igual que si tomara un párrafo de Carl Jung y lo copiara, pues lo cito. No está Claro. prohibido copiarlo. Lo que está prohibido es pretender que es mío. claro. Pero si yo digo, citando a Carl Jung en tal libro, tal página, etcétera, y entonces está la cita, perfecto. Bueno, pues en lugar de Carl Jung, pues citen a ChatGPT. Claro. Gracias, Pero Cristina. entonces el indautor sí tiene la herramienta, digamos, como, como la que tú Yo, nos mencionas. yo Es espero que probable. sí. Yo Ok. espero que sí. Lo que recuerdo es que creo que fue en febrero del año 2023, 4 meses después de la introducción de ChatGPT, había una pequeña editorial en Nueva York que se especializaba en novelas de tipo policíaco. Era una editorial pequeña y recibía en promedio menos de 10 libros al mes para ver si los publicaban. Y de repente notan que en lugar de recibir como 10, ahora están recibiendo como 50. Y dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el ChatGPT en febrero del 2023 era bien primitivo comparado con lo que puede hacer ahora. Y aún así ya lo hacía. Obviamente tuvieron que cambiar totalmente sus políticas editoriales. Cualquier empresa editorial hoy en día que no analice una publicación en función de cosas como si está usando de manera inapropiada inteligencia artificial, la que no lo haga simplemente no está actuando de manera profesional y responsable. Digo, tiene que hacerlo. Y me imagino que ellos, como en el mundo académico tenemos programas como Turn It In, pues ha de haber programas equivalentes para las empresas editoriales. Yo quisiera pensar que todas lo tienen. En E fin. incluso las universidades, o sea, todas. A ver, yo acabo de terminar un máster y cuando me enviaron todos los lineamientos para hacer el trabajo final, pues ya, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia artificial y por supuesto ahí me dijeron, este trabajo va a pasar por unos filtros y cualquier cosa, ¿no? Lo que sea que indebido, que usted, digamos, rompa las normas establecidas por nosotros, es la Pontificia de Salamanca y me imagino que estará en todas, pues Claro, usted queda automáticamente descalificada, ¿no? claro, claro. Entonces, por supuesto que sí. Ahora coincido contigo. Esto ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora, pues es más rápido o probablemente es, digamos, más atractivo, ¿no? Lo tienes ahí, lo tienes a nada. Más fácil. Es verdad, como dices tú, en Sí, 24 horas una novela, pero yo me acuerdo, hay un escritor, me parece que fue Poe, Edgar Allan Poe, que le pregunta a un amigo, ¿has leído mi última novela? Y el amigo le dice, yo sí, ¿y tú? ¿No? Porque es como, ¿tú la hiciste? ¿Esta sí la hiciste tú solo?
Entonces, claro, uno se vale, ¿no? De las herramientas, a veces, ¿no? Tiende a hacerlo de una manera distinta, pero siempre ha existido. Así es que nuevamente estamos en esta época y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Como dices tú, no podemos Así. tampoco adivinarlo, ¿no? Vamos tan rápido que tampoco podemos hacer unas quinielas como ganadoras o eficaces por ahora. Claro, claro. Querida Claudia, buenos días. Vamos a intentar que den, por favor, la pregunta concisa para que no, yo quedé con nuestro querido Yusef de 1 hora, vamos 1 hora y 20. No sé cómo estés, Yusef, pero bueno, Pero vamos a las... encantado de seguir con ustedes, ¿eh? No hay Muchas problema. gracias. Claudia, Yusef, muchísimas gracias. Una plática interesantísima y la verdad me moviste el tapete terrible, en dos sentidos. A ver, yo por mi trabajo estoy en asesoría para empresa familiar, banca de inversión, M&A y todo esto. Para mí es una responsabilidad estar muy bien informada. Cuando tú mencionas que tenemos que ser críticos con los medios, pues la verdad, yo me informo de dos fuentes. Una es El País, España, que me encanta, y otra es Milenio. O sea, en México recibo los boletines diarios, taca, taca, taca. Yo creo que finalmente tenemos pues que avenirnos, por decirlo de alguna manera, pues algún medio prestigioso, etcétera, como es el caso de estos dos. Yo no soy de red social prácticamente, de pronto leo en X y demás, pero no estoy ahí metida. Y por el otro lado, cuando hablas de la inteligencia artificial, híjole, pues yo estoy así como muy interesada. Me encantaría tomar un curso profesional. Estoy haciendo mis pininos, pero me he vuelto fan de ChatGPT hasta para hacerle preguntas médicas, cosas de ese tipo, y hasta le digo, te quiero, y me contesta divino. O sea, me da risa porque me siento hasta como acompañada, ¿no? Sí. Pero te voy a confesar algo, en la parte profesional estoy haciendo un diagnóstico de una empresa familiar, porque nosotros iniciamos el proceso como ir al médico. A ver, yo necesito un diagnóstico, diseño cuestionarios específicamente para el caso de cada empresa. Y el otro día me aventé pues a meter la información de este diagnóstico a ChatGPT. No, no inventes, me espanté de la respuesta. O sea, cuando digo me espanté, todo ese proceso analítico que yo hago y que me tardo X horas en hacerlo, pues claro que lo tuve inmediato. Eh, He escuchado del tema Claude, me intenté meter a Claude, veo que es de paga, taca, taca, tan, pero me gustaría que me dijeras qué tan confiable es ChatGPT. O sea, porque de repente escucho, por ejemplo, me llegó un boletín de la Mayo Clinic diciendo que en temas de salud no creamos, que no es 100% confiable, taca, taca. O sea, me da como expectación, pero a la vez me da miedo. Sí. Mira, procede con precaución. Sobre todo si vas a manejar información financiera y vas a asesorar a familias, a personas. Es muy delicado. ChatGPT te puede dar información extraordinariamente útil, pero es como lo que decía antes, verifícala siempre, tanto si es para tus preguntas médicas como si es para tus preguntas financieras. Por ejemplo, si le preguntas sobre un síntoma que tienes, pregúntale también que te diga de dónde saca la información, porque si la saca de cualquier sitio que termine con las letras .com, no lo uses, no lo uses. Si termina con las letras .org, más probable que sea bueno. Si termina con las letras .edu, significa que es universitario. Confía en eso. Um,
si la pregunta viene de Mayo Clinic, viene del Cleveland Clinic, viene de ese tipo de lugares, no hay problema, son fuentes muy confiables, son las mejores fuentes que puede haber. Pero si es la doctora Silvia Pérez, ok, ¿y quién es? ¿No? De Bolivia. Bueno, ¿qué importa? ¿No? De donde sea. Pero ¿quién es? Y en el caso de empresas familiares, pues con más razón tienes que ir con mucho cuidado. Las fuentes generales, como El País y Milenio, me parecen, pues, también son periódicos de prestigio en sus respectivos países y van bien. En tu campo, sí recomendaría que consideres suscribirte a The Economist y tal vez para mejor medida Financial Times. The Economist como mínimo te va a dar una cantidad de información económica y financiera, política de todo el mundo que realmente es muy respetable, muy útil, muy útil. Es un poco cara la suscripción, eso puede ser un pequeño problema, pero y ahorras dinero si no vas a suscribirte a The Economist en papel que te llega a tu casa, nada más te suscribes en la versión digital, que es exactamente lo mismo, pero es como la mitad de precio. Eso te pueden ayudar mucho, pero sigue usando ChatGPT o Claude. Por cierto, con ChatGPT, si usas la versión pública gratuita, está bien, pero sí vale la pena pagar $20 al mes para tener acceso a la suscripción básica. ChatGPT tiene varios niveles, $20 al mes, 200 al mes, hasta que llega una, creo que son $200,000 al mes. Bueno, si quieres gastar eso adelante, vas a tener información increíble, pero con las de $20 está bien. Oye, a ver, espera, nos estás diciendo gotas de sabiduría, las tomo. Primero, ¿cuál es tu campo? Dirígete a esas fuentes. Claro, ¿No? Segundo, claro. si es .com, aguas. A lo mejor es un influencer que Sí. quiere ganar dinero. Cualquiera puede poner .com, cualquiera. Claro, si es ORG, bueno, vas por buen camino, pero no se te olvide, ¿no? El discernimiento, nunca. De hecho, si es edu, bueno, es educativo y entonces ahí tiene un respaldo. Y la tercera cuestión, pues inviértele, claro, como todo, ¿no? Inviértele, si va a ser tu herramienta, inviértele y ahí te aseguras de que lo que está dirigido hacia aquel canal que te va a abrir a la información, pues está más cuidado. Mira qué de cosas, vamos de aquí con un montón de tarea, muchachos. A ver, Paulina, buenos días. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber tu opinión sobre las nuevas regulaciones para prohibir las redes sociales, ¿no? Que se están dando en Australia, en Inglaterra, a menores de 16 años. Yo creo que todos los países nos deberíamos de subir a esas regulaciones, pero pues me gustaría conocer tu opinión y cómo puede esto impactar en la educación. Mira, si las redes sociales realmente empezaron a entrar en su fase explosiva en el año 2012, yo diría que el único problema que veo con el problema de la regulación es que no empezaron en el año 2012 y empezaron en serio. Las redes sociales, en mi opinión, se han convertido en algo que debería estar prohibido por ley, por el riesgo que impone a la sociedad. Es una fuente de porquería, de basura, de opiniones absolutamente ridículas. Y puedo seguir por ahí si ustedes quieren, pero hay cosas buenas, no, yo no lo niego. Usar Facebook para estar en contacto con la familia y con amigos, bueno, esa parte, pues es que qué bueno que está ese recurso. Pero no creo que nadie en su sano juicio debería ir a Facebook para usar sus programas de información. No lo hagan. Y TikTok, olvídense. Esa es mi opinión. Creo que la necesidad de regular de manera seria a los medios sociales, igual que a la inteligencia artificial, es inmediata, es urgente, es indispensable y es tarde. Pero hay que hacerlo. En el caso de la inteligencia artificial, los líderes más destacados de Sam Altman de ChatGPT, Dario Amodei de Anthropic,
Hasabi, de Gemini, Google, etcétera. Todos ellos han declarado en el Congreso de Estados Unidos que le piden al gobierno que regule la inteligencia artificial. Esos son los que menos interés podrían tener en que esté regulada, porque pues así les abren el negocio sin ninguna restricción y se dan cuenta del riesgo que eso implica. Hay que proteger a la sociedad de toda la basura que está circulando, impersonando a personajes, presentando información, pretendiendo que es de una institución seria cuando en realidad es tal vez un chavito en el sótano de la casa de sus papás, yo qué sé. Son cosas que para la salud de la sociedad urgen. Ujú. Y creo que muchos de los problemas de extremismo, populismo, polarización, etcétera, pues están alimentados por ese tipo de medios. De Es acuerdo. veneno. Y estamos autorizando que ese veneno circule inclusive entre adolescentes, inclusive entre niños y niñas. Eso no hay derecho, eso a mí me parece que es una aberración y está mal. Y creo que una cosa que cada uno de ustedes podría hacer en México o en el país en el que vivan, pero la mayoría creo que están en México, empiecen a crear un grupo de presión para que el Congreso mexicano pase leyes serias para regular a los medios sociales. Si Australia lo puede hacer, ¿por qué México no? Claro. Hay varios países que lo están haciendo, ¿por qué no? Sí, vamos tarde. Gracias, Josep. Gracias, Paulina. Adriana, buenos días. ¿Yo? Sí, Adriana Figueroa. Hola. A mí, algo que me queda pensando, gracias muchísimo, que hasta lo apunté, que es muy fácil que todos los medios y creadores de contenido políticos pues manejen en el discurso esta parte del sesgo confirmativo, ¿no? Porque el Sí. algoritmo, o sea, es algo que está súper relacionado, el sesgo que tú decías, que me gustaría investigar más, con el algoritmo, porque te dan lo que tú quieres y entonces solo investigas de la gente que tú quieres. Entonces, eso, lo que tú dices, alimenta muchísimo la polarización, el odio, y luego está también esta parte que en los medios que mucha gente pues, se va a los sociales para informarse, ¿no? Está la cantidad de información, es tanta que nunca tienes manera de comprobarla. O sea, algo que yo creo que creó mucho el gobierno anterior, sin hablar de política, es que mandaban tanta información que nunca tenías tiempo de comprobarla. Entonces, yo creo que esto también no sé cómo se podría regular, porque si bien no estamos hablando de redes sociales, pues también es algo muy peligroso, ¿no? ¿Qué se puede hacer Sí, aquí? sí, sí, no, Porque el bueno, algoritmo pues, te lo alimenta todo. claro, claro, claro. El, el, la inteligencia artificial en un aspecto funciona un poco como un amigo o amiga que no es tan amigo y amiga como quisiéramos que fuera, porque un amigo o una amiga realmente de a de veras nos dice la verdad, nos da retroinformación. Tal vez no nos diga, eres un tonto haciendo esto, pero tal vez lo diga de una forma amable, una forma que cuide nuestros sentimientos, pero nos va a dar retroinformación. Pero fuera de eso, la mayoría de amigos y amigas, pues siempre hay ese tipo de sesgo. Yo sé que si voy a estar con esa amistad, mejor no hablo de ciertos temas de política. ¿Y por qué? La pregunta para mí no es si hablo o no hablo, es cómo lo hago. Ah, no, no voy a tratar religión porque, uy, no, olvídate, ahí tendríamos una bronca. No, pero eso hace la inteligencia artificial y hacen todos los programas, sobre todo de redes sociales, que van observando, uy, se dio aquí un eco. Van observando todo lo que haces, todo lo que preguntas, todo lo que ves. Y a partir de ahí empiezan a inferir qué es lo que te puede interesar y te lo van alimentando. Una de las cosas que yo, por ejemplo, hago con cierta regularidad es uso tanto Google Chrome como Bing de Microsoft. Y una vez al mes o cada cuando sea, voy ahí y borro todos los cookies que se han puesto. Ujú. ¿Para qué quiero que estén siguiendo mi rastro? Todas las empresas.
Es algo que pueden considerar. Va a reducir la eficiencia en el acceso a ciertos lugares porque esas cookies les permiten comunicarse mejor con ustedes, pero también sirven para tener información de ustedes y vendérsela a otras compañías de publicidad, mercadotecnia y demás. Ese es un ejemplo. La búsqueda que ustedes hacen es otro ejemplo. Y en el caso de programas como Claude y ChatGPT, todos esos, yo creo que ya lo habrán observado, que si ustedes empiezan a hacer una pregunta sobre un tema y ya desarrollaron toda una, toda una relación con ese programa en relación al tema que les interesa, y a la semana o al mes regresan con otro tema que pueda estar medio relacionado, el programa se acuerda de eso y les comenta en función de lo que dijeron. No hace mucho estaba yo haciendo una investigación para una de mis clases y habíamos ya cambiado de tema, estábamos en otra cosa y voy con ChatGPT, le pregunto que me consiga información sobre un tema nuevo, me da la información y al final me dice que en relación con el tema anterior, esto se aplica en tales y tales cosas y se podría usar de tales y tales formas. Yo dije, caray, aquí no hay secretos. Perdón, Adriana, dime. O sea, se puede confirmar que no solo las redes sociales, sino también la inteligencia artificial, obviamente también trabaja, o sea, su columna son estas algoritmos. Entonces, Sí. como quien dice, siempre ellos pues, nos van pues sí, a filtrar, a colar todo lo que ellos están queriendo, ¿no? Sí O a es. Claro, que con la inteligencia artificial, como con los medios sociales, sí hay formas en que como consumidor te puedes defender. En el caso de inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT, cuando se abre la pantalla del lado izquierdo, aparece una lista de los temas que has estado desarrollando recientemente. Tú puedes entrar a cualquiera de ellos y borrarlo. Claro. Y Y, con y ello, Yusef, borras tu huella, ¿no? También esa bueno, huella o por lo esa menos parte de tu huella. No sé parte de si tu toda. huella, exactamente. Y con ello también, pues es una manera de protegerte de alguna forma, Sí. ¿no? Sí, y mira, ChatGPT me preocupa menos, o Claude, o Perplexity, cualquiera de ellos me preocupa menos, porque hasta ahora no están todavía tan monetizados como ciertamente lo está Facebook o TikTok. Ujú, Para Facebook y para TikTok, una de sus fuentes de ingreso es la información sobre ti que le venden a todo mundo. eso es. Estamos en una época donde la privacidad ya no existe. Si ustedes hacen cualquier pregunta, si ustedes tienen a un amigo que cree que tiene diabetes y está preocupado, y ustedes para ayudarlo dicen, voy a investigar sobre diabetes. Bueno, si van a Internet y lo hacen a través de Internet, Internet no sabe que ustedes están buscando información sobre diabetes para su amigo y que ustedes están sanísimos y no tienen ningún problema. No se asusten si dentro de un par de días empiezan a recibir publicidad enfocada a tratar diabetes para ustedes. Claro, O sea, en 2 días recuerden ya te todo. llegan todos los productos, hierba santa y no sé qué, y tómate esto y el jarabe y la píldora. Y él va a decir, pues si no eran ni para mí, ¿verdad? Sí, Pero exacto, claro. exacto. Pero ya te pescaron. Y hay otra Ya te- cosa también, cuántas necesidades creadas, ¿no? Porque era de, sí, no, yo no lo quería ni me interesaba, pero a lo mejor ahora que lo tengo tan fácil y tan cerca, caigo, ¿no? Porque finalmente es un sí, negocio, ¿verdad? sí, A sí, ver, sí, sí. vámonos con Luz, con Rocío y vamos cerrando la conversación, por favor. Luz Hernández, buenos días. Hola, buenos días, un gusto a todos, excelente plática, excelente charla. Más que una pregunta para el doctor, igual creo que es oportuno compartir algo importante para rescatar de la información que están compartiendo todos, incluso en el chat. Hay algunos comentarios muy interesantes y rescato, por ejemplo, el de Jimena Acevedo, que como recomendación a la hora de que cierta consulta información a través de las inteligencia artificial, además de pedirlo o hacer las recomendaciones que comenta el doctor de pedir las citas, las fuentes, pues también en este caso hacer una comparativa entre inteligencias artificiales, o sea, de hacer la misma pregunta entre una y otra inteligencia artificial para ver las diferencias y obviamente ahí
ahora sí que complementamos con el pensamiento crítico y obviamente abonamos para el tema del discernimiento. Esa es una recomendación. En esa parte, por rescatar ese comentario de Jimena también que se me hizo muy interesante como recomendación y también, pues en esta parte de las inteligencias, por ejemplo, sacar ahí una que ya estoy utilizando o que estoy recientemente utilizando junto con mi hermana, mi gemela, que ella es contadora, que buscamos como las herramientas que nos aporten para poder, pues ahora sí que complementar mi trabajo. Yo, al igual que Marisa, de hecho somos compañeras, me dedico al tema de los estudios de mercado. Compartir una herramienta que se llama CIDER, S I latina, D de dedo, R de ratón, porque esa herramienta sirve para complementar, es una plataforma que junta muchas de las inteligencias artificiales. Tiene Cloud, tiene Gemini, tiene ChatGPT, tiene DeepSeek y todas sus herramientas que son para tema de lenguaje y también algunas funciones o IAs que son específicas para temas de imagen, para acción y todo eso. Digamos que una plataforma concentra todas. Y en este caso, pues la suscripción no es muy cara, son $180 al año. Entonces, para complemento de ustedes, podría servirles para aquellos que quieren consultar de varios, tenerlos en un solo lugar, porque también les permite acceder Gracias, Luz. a cosas avanzadas. Muchas gracias por tu comentario. Rápidamente, Yusef, esto que nos está comentando Luz, interesantísimo. ¿Se puede también hacer esta comparación entre diferentes? Claro, claro. Creo que la recomendación de Luz de decir, le pregunto a ChatGPT, le pregunto a Perplexity, le pregunto a Gemini, le pregunto a Copilot, tengo 4 opiniones diferentes, déjame contrastarlas. Absolutamente genial, claro, es muy buen consejo, muy buen consejo. Decider no lo conozco, no puedo opinar. Pero ojalá haya un programa así, sería muy bueno. Luz, ¿puedes por favor poner en el chat lo que acabas de participarnos para que hay gente por ahí interesada? Entonces, de ahí lo toma también. Muchísimas gracias. Y Rocío, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Esperanza. Pues muy agradecida, entusiasmada con esta charla. Pero me eché un clavado a todo el riesgo, ¿no? A mí me llama mucho la atención agradecerle al doctor Joseph esto de la legislación. Yo sí quiero poner el acento en esto, porque cuando él habló del niño que está en el sótano, ahorita que lo hizo, y estaba leyendo Noches Blancas de Dostoyevsky, tan hermoso imaginario que tiene este hombre en su soledad, qué distinta soledad de que te lleva a escribir y analizar tu entorno a la soledad de un niño que tiene una herramienta como esto. Yo por eso saqué mi pluma blanca, que es ahorita mi trofeo para usted como el conocedor y también para Esperanza, porque ese niño ahorita se llama un tema que le llaman manósfera, que son los hombres Sí, solos, que ya no, sí. ya no salen a relacionarse y entonces están ahí contra las mujeres, o sea, y que uno tiene la culpa de su soledad. Bueno, qué feo, ¿eh? Qué feo. Me dio miedo, me dio tristeza en lo que cae la soledad con una herramienta sin criterios, sin usar, sin acompañamiento, sin esa criterio del adulto. Y me emociono, perdón, estoy así, pero emocionada y también preocupada. Gracias. Sí, Y y muchas el gracias. caso, Perdón, su poema en inglés, porque en inglés es otra cosa, su poema. El poema que nos dijo en español, me sí, gustaría sí, conocer sí. la versión en inglés. Se lo Gracias. puedo enviar a Esperanza para que ella lo circule, claro. Con Gracias. mucho gusto, con mucho gusto. ¿Qué te parece, Yusef? ¿Qué de cosas salieron hoy, verdad? Qué bárbaro, ya lo creo. ¿Qué de Ya, cosas salieron hoy? Eh, bueno, yo, por supuesto, agradecerte nuevamente. Adriana, un beso y un abrazo. Qué gusto verte aquí. Qué maravilla. A través tuyo pude conocer a ese hombre y al final ya se nos hizo, querido Yusef, el que estés aquí. ¿Por qué? Bueno, porque parece que como tú has dicho, estamos viviendo una época fascinante y creo que replantearnos nuestro papel, nuestro lugar, nuestro poder va a hacer que la podamos aprovechar y que por supuesto también podamos ser parte de lo que está pasando, no quedarnos alineados por miedo o por desconocimiento. Lo que nos ha regalado el día de hoy ha sido puro conocimiento, pero también una
amplísima experiencia y, por supuesto, generosidad en lo que sabes, en tu tiempo, en tus conclusiones y en lo que experimentas todos los días a través de este tema, Yusef. Muchas, muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias a ti, Esperanza, y gracias a todo el grupo. Para mí un privilegio poder compartir. Una de las cosas en las que creo firmemente es que no tengo el derecho, si algo sé, y es quedármelo para mí, sino hay que compartirlo, hay que ser generosos, hay que ser abiertos. Así que si les sirve algo de lo que he dicho, me sentiré súper feliz. Les agradezco su tiempo, su atención, sus comentarios, muy agradecido. Y Esperanza, profundamente agradecido contigo. Al contrario, por favor, nosotras contigo. Y voy a grabar bueno, se está grabando, la voy a compartir porque estoy segura de que, a ver, hubo casa llena. Llegamos a 100 y yo estaba viendo el chat de no puedo entrar, ¿qué hago? Pues ya se llenó. Pero para los que estamos aquí, estoy segura que vamos a volver a ver esta charla más de una vez. Vamos a seguir tomando notas y recapacitando y digamos, uniendo todas las piezas. Para quien no pudo entrar, la verá después. Si alguien tiene algo que preguntarle a Yusef con su consentimiento, yo puedo pasarle la pregunta, si estás de acuerdo, Yusef, yo te la hago llegar. Estoy muy de acuerdo, es parte de nuestra obligación como docentes, como maestros. Y sí, encantado de que le envíen una pregunta a Esperanza. Esperanza me la hace llegar y así triangulamos. Y si no quieren triangular, les puedo dar mi correo electrónico, que es rota@ohio.edu. Muy fácil. Qué generosidad. Ahí tienen el correo del doctor Rota. Ya lo tienen en la línea directa. Y pues sí, pásanos tu poema, por favor, en español, en inglés. Qué belleza. No sabía que escribías poesía. Sí. Qué maravilla. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ha sido un placer. De verdad, vámonos con la tarea de pensar en lo que acabamos de escuchar y de empezar a ver y a analizar desde dónde nosotros podemos ser partícipes de lo que el doctor Rota denominó una experiencia extraordinaria, lo que nos está tocando vivir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estupenda plática. Gracias. Mil gracias por su tiempo. Mil gracias, doctor Rota. A todos, muchas gracias.